Buenas tardes, esta es la presentación de El Buen Fin para tu empresa. Es importante que todos ustedes que la están viendo sepan que esto es un análisis sobre el Buen Fin y cómo podemos mejorar desde la empresa la atención que damos a los consumidores durante el Buen Fin. En primer lugar, me gustaría partir de qué ha pasado en los buenos fines anteriores. Esta iniciativa inició desde 2011 y se ha dicho, se ha publicitado como una de las iniciativas más baratas del año. Hace poco, Raimundo Campos y Eduardo Medina publicaron un artículo de investigación en el trimestre económico donde trataron de analizar qué tanto bajaban realmente los precios. En esta gráfica que estamos viendo se puede ver cómo sí hay durante el Buen Fin una baja significativa de precios y que además esta baja ha ido en aumento en los últimos años. En esta gráfica están todos los bienes que obtuvieron descuento efectivamente en cada edición del Buen Fin y podemos ver que ha alcanzado casi el 15% de descuento generalizado en todos los bienes y servicios que analizaron en la base de datos. Pero hay cosas que son inusuales y que hay que notar. Por ejemplo, muchos de los negocios antes del Buen Fin suben los precios o hay una alza de precios que alcanza en la última edición del Buen Fin más o menos 4%, y de ahí hay un descuento, ¿no? Entonces este descuento puede parecer mucho más importante cuando se compara esta trayectoria de alza y de descuento. Y por otro lado, los precios vuelven a la normalidad en diciembre. ¿Esto qué significa? Que la percepción de algunos usuarios sobre lo que pasa en los precios puede ser cierta. Entonces, lo recomendable es que los negocios verdaderamente hagan precios y descuentos sobre sus artículos y no hagan este tipo de estrategias que veamos. Esto los consumidores lo van a apreciar y además va en beneficio de los propios negocios que no hacen eso y que además conforme hay más datos en la red, conforme se capturan mayor data por parte del INEGI y demás, es mucho más fácil detectar esto. Y si además vemos la investigación que hicieron Raimundo y Eduardo, que la hacen a nivel de tienda, se puede ver qué tipo de tiendas hacen estas prácticas. Entonces lo mejor sería no hacerlas y simplemente hacer descuentos, aunque sean menores o lo que sea, pero lo importante es no decirle al consumidor una cosa que no es. Entonces esto es bien importante, ¿no? El Buen Fin ha funcionado, el Buen Fin sí significan bajas de precios a nivel general, pero se observan este tipo de prácticas y además han aumentado en las ediciones, ¿no? Si vemos la edición 2012, por ejemplo, tenías precios muy estables antes del Buen Fin, una baja en el Buen Fin que si bien no fue tan significativa como la de este año, sí se mantuvo en el tiempo respecto a los precios de septiembre, que es la base de comparación de Raimundo y Eduardo. Entonces hay que pensar cómo hacer estas ofertas, tenemos que ser muy estratégicos como empresas y finalmente ofrecer a los consumidores lo que dijimos que les íbamos a ofrecer. En segundo lugar, hay que ver qué se está ofertando o qué tipo de promociones hay. El INEGI hizo una encuesta al respecto y se puede ver cómo en la mayoría de los negocios meses sin intereses es la mayor oferta que hacen. Los segundos son bonificaciones en puntos, kilómetros, dinero, pagar después, pero no hay tal cual ofertas de descuentos puros, ¿no? Entonces hay que ver que esta es una estrategia que han seguido los negocios, que es una estrategia válida y que hay que cuidar mucho cómo se hace la publicidad respecto al Buen Fin, porque un descuento típico y un descuento real sobre el bien, pues es muy fácil de ofertar, porque pues es el precio y el precio es lo que nos dice el mercado sobre el bien. Ahora, en el tema de los meses sin intereses hay que explicar y ser mucho más receptivos para ver cómo le decimos al consumidor qué significa meses sin intereses, cuáles son los términos y condiciones sobre estos y demás. Lo mismo pasa con las bonificaciones de puntos, dinero electrónico, etcétera. Tenemos que ser bien claros con los consumidores qué significa cada una de estas modalidades de oferta, cómo pueden obtenerlas, cómo pueden gastarlas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias que son las que se han seguido durante el Buen Fin
nos tienen que obligar a ser mucho más transparentes como empresas con los consumidores. ¿Qué pasó en el Buen Fin 2016, que fue la edición anterior? Bueno, se dieron ventas por más de 90,000 millones de pesos, hubo 30,000 llamadas de asesorías en Profeco y se presentaron 702 quejas. Y la mayoría de las quejas tienen que ver con no respetar promociones o no tener precios a la vista. Este asunto es bien importante. No respetar promociones significa que muchos de los usuarios encontraron carteles publicitarios en punto de venta donde decían una cosa y no la cumplían a cabalidad los negocios o no como se entendía en la publicidad. Por eso es bien importante que todos los negocios le pongan mucha atención a cómo publicitan cada elemento, cada descuento, cada promoción durante el Buen Fin. Porque al final lo que tiene que pasar es que los negocios tienen que cumplir con lo que ellos dicen. Por ejemplo, hubo un caso de una televisión a pocos centavos de peso que finalmente el negocio tuvo que respetar el precio que decía. Fue un error humano, por supuesto, ese precio, pero lo tuvieron que respetar porque la ley del consumidor lo dice muy claramente, ¿no? O sea, todo lo que se exhiba tiene que ser a precios finales. Otra de las quejas recurrentes durante el Buen Fin es el tema de las existencias. Muchas veces ponen oferta de productos que ya no están en existencia y eso de alguna manera lo hacen para generar ganchos hacia las tiendas, para que la gente entre a ver a las tiendas, pero si la gente quiere el bien, es decepcionante para ellos lo que pasa y entonces se quejan ante la Profeco, ante cualquier otra instancia para decirles, oye, tú estás publicitando X y no existe, no hay en existencia este producto, ¿no? Se entiende que hay bajas en almacenes, pero también cuando ya no hay en existencia, lo correcto es que cada negocio elimine esa oferta del punto de venta para no llevar al engaño a los consumidores. Lo otro que hay que analizar, y eso ya es entrando más en materia de lo que deben y no deben de hacer los negocios, son cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de ustedes como empresas. Y la primera y más clara es la de informar y respetar precios, garantías, cantidades, calidades, intereses, plazos, etc. Entonces, y es lo que decía antes, en la medida en que las modalidades de descuento o de oferta sean complejas y la publicidad en punto de venta se vuelve bien importante para el Buen Fin, ustedes tienen que saber que están obligados a respetar lo que dice el cartelito, lo que dice la promoción del flyer que te dan entrando a la tienda, o sea, se tiene que respetar todo. Exhibir de forma clara y notoria el monto total a pagar de los bienes. Y esto es bien importante porque tiene que ver con lo que les decía. Si ofrecen algo a un peso, se tiene que respetar aunque haya un error humano, porque es lo que está publicitado y ustedes tienen que finalmente respetarlo definitivamente. La otra parte es que no podemos decir que algo que comete un empleado de nuestras tiendas, por ejemplo, un colaborador, un subordinado, toda clase de vigilantes, los proveedores tienen responsabilidad administrativa por los actos propios y por los de sus colaboradores. Entonces hay un asunto de responsabilidad compartida donde ustedes pueden decir, es que esa no es la política de la tienda, sino que fue un vendedor el que dijo o hizo tal cosa. Eso la ley dice no. Ustedes como proveedores tienen la obligación y esa responsabilidad de responder por esos actos que atenden contra los consumidores. También es su obligación entregar al consumidor factura, recibo, comprobante que tengan los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada. Eso sin menoscabo de lo que dicte la legislación fiscal y la forma de hacer facturas, pero definitivamente a cada comprador le tienen que dar un comprobante de esa compra. Cuando el cobro se haga mediante un cargo directo a la cuenta de crédito o débito o similar, el cargo no podrá efectuarse hasta la entrega del bien o la prestación del servicio, excepto cuando exista consentimiento expreso del consumidor para que éstas se realicen posteriormente. Obviamente tiene que ver también con las existencias. Si el producto está en existencia, te lo tienen que entregar y una vez entregado te tienen que cobrar. Si no está en existencia y te van a hacer válida la promoción y te lo van a entregar después, se tiene que ser muy claro con el consumidor de esas condiciones, los plazos, etcétera, y respetarlos, por supuesto, pero el consumidor en esas condiciones puede pagar sin recibir el bien. Lo normal es que el que pague una vez que reciba el bien.
Queda prohibido que los proveedores y las empresas utilicen información sobre los consumidores con fines mercadotécnicos o publicitarios. Y esto es muy común en este tipo de fines de semana, de descuentos y demás. Cada que un consumidor entra a la tienda, muchas veces les piden sus datos por lo que sea, y al final los usan con fines publicitarios, y los consumidores en el frenesí del buen fin y de las compras dan los datos sin pedir los avisos de privacidad y demás. Lo recomendable es que ustedes como tiendas tengan impresos su aviso de privacidad de manera muy sencilla, muy entendible para los consumidores, y cada vez que piden datos o recaben datos por cualquier situación que pase dentro de sus tiendas, les den un aviso de privacidad. Y así los consumidores saben que tienen los derechos ARCO, pueden salirse de las bases de datos y demás, todo lo que implica los derechos de privacidad. Pero es bien importante que los consumidores sepan que existe esa política y que además no van a hacer un mal uso de sus datos como una venta de bases de datos a terceros que no estén autorizados para usarlos. ¿Qué tienen que hacer sobre información y publicidad? Y esta parte yo creo que es de las más importantes en el Buen Fin, porque la mayoría de las quejas tienen que ver con esto, con un malentendido de los consumidores sobre las ofertas que hacen las tiendas, y por eso se quejan de que no las cumplen, ¿no? Entonces hay que revisar lo que dice la ley, ¿no? La información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos y diálogos que lleven a inducir al error, confusión, etcétera, ¿no? La información o publicidad que compare productos o servicios que sean de una misma marca o de distinta no podrá ser engañosa o abusivo en términos de los dispuestos en el párrafo anterior. Eso está en el 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y es bien importante. Toda la información que se diga tiene que ser veraz, pero sobre todo no inducir al error, o sea, tiene que ser súper clara. Los consumidores tienen que tener muy claro lo que se especifica en la información que se da, y en la medida en que se haga eso, es muy difícil recibir quejas. La queja sucede normalmente cuando el consumidor no entiende la oferta, la redacción es engañosa, te da la idea de que vas a recibir X cosa que no aplica verdaderamente, y entonces se produce una queja. Entonces, durante el Buen Fin uno tiene que dar este tipo de recomendaciones, información veraz sobre las ofertas, y así los consumidores pues no se van a quejar. En el caso de la información de productos importados, uno tiene que ser también bien claro sobre el lugar de origen, los lugares donde pueden repararse y demás, sobre todo con productos que vienen, por ejemplo, de China o de otros países. Se tiene que tener claro que debe haber una responsabilidad de reparar estos bienes e indicarle claramente a los consumidores dónde se pueden reparar estos bienes. En el tema de productos con alguna deficiencia usados o reconstituidos, deberá de advertirse de manera precisa que son de esta manera. Y esto pasa mucho en las tiendas de tecnología, donde muchas veces ponen computadoras que, por ejemplo, no tienen caja, o ya es la última pieza y estaba usada o lo que sea, y no le informan claramente a los consumidores, y cuando llegan a pagar resulta que no tenía caja, ni instructivo, ni nada. Este tipo de cosas se tienen que evitar y tienen que ser bien claros los negocios. Simplemente ponen una computadora a venta con X descuento y ponen, oye, está abierta, no tiene instructivo, ya se usó en la tienda. Entonces los consumidores entienden que están comprando un bien que tiene ese precio, es muy barato, pero que también está usado, ¿no? Y en el tema de los bienes y servicios, bueno, definitivamente el proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones implícitos en la publicidad de información desplegados. O sea, ahí sí no hay vuelta de hoja. Si en el punto de venta ustedes dicen que ofrecen X cosa, la tienen que dar. Oye, que se equivocó mi empleado del punto de venta. Bueno, no importa, porque la ley te dice que tú eres responsable solidario sobre lo que pasa con los empleados, y además tienes la obligación de que los términos y condiciones que tú dices se respeten a favor del consumidor. En el tema de ofertas y promociones, también tenemos que ser muy claros en cómo se dan. Por ejemplo, si no se fija un plazo o un volumen
sobre la oferta. Por ejemplo, si no se dice, esta oferta es válida de tal a tal fecha y solo para 100 piezas, se presume que son indefinidos. Entonces, eso es lo que pasa mucho con los negocios y lo que hablaba antes sobre las existencias. Ponen una tele a 10 pesos, ¿no? Y la gente llega, oye, quiero esa tele. No, no hay. Bueno, la oferta no debería ser la tele está a 10 pesos, sino la tele está a 10 pesos durante las primeras 3 horas del día y solo aplica para 10 teles. Bueno, se entiende claramente la oferta. De otra manera, la ley dice, se entenderá como indefinida la oferta. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado en cómo se plantea la oferta para el consumidor. Si el autor de la promoción o la oferta no cumple su ofrecimiento, el consumidor podrá optar por exigir el cumplimiento, que es lo que normalmente hace, y de ahí derivan las quejas que procesa Profeco, por ejemplo, en el anterior Buen Fin fueron 30,000 y demás. Entonces, el consumidor tiene este derecho que es inalienable para él y las tiendas pueden ofrecer otro bien o servicio equivalente, rescisión del contrato, dar dinero, pagar la diferencia económica entre el precio que se ofrezca o el servicio sujeto de promoción y demás, ¿no? Entonces las tiendas tienen una cartera de opciones que pueden hacer, pero sobre todo esto se evita si nos vamos con la parte anterior. Si se es claro en lo que se tiene y los términos y condiciones se entienden por parte del usuario, es muy difícil que éste exija el cumplimiento de una oferta. Solo la va a exigir si no es clara, si es confusa y demás, y entonces el negocio pues tiene que pagar las consecuencias de esa inexactitud de las ofertas. Por eso tenemos que ser bien claros y más durante el Buen Fin. En el tema de garantías también es bien importante atenderlo. Todos los productos tienen que tener una garantía que debe estar sujetarse a lo que dice la ley, y la garantía no podrá ser inferior a 60 días contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. Entonces, ahí sí los proveedores tienen que ser solidarios, obligatorio cumplir esta garantía a favor de los usuarios. La póliza de garantía deberá expedirse por escrito de manera clara y precisa, expresando su alcance, duración, condiciones, mecanismos para exigirla y demás. Estas garantías no pueden ser inferiores a las que determinen las disposiciones aplicables, ni prescribir condiciones y limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente corresponden al consumidor. Y esto es en algunos servicios, por ejemplo, el contrato de adhesión, que muchas veces los consumidores no lo leen, pues son contratos machote que se dan, te dicen explícitamente que el consumidor renuncia a demandar ante la Profeco a la empresa. Pues oigan, eso no es justo porque los derechos son irrenunciables. Entonces el consumidor no puede perder sus derechos por los términos y condiciones, ¿no? Las garantías tampoco se pueden perder por ninguna condición, tienen que estar sujetas a cualquier disposición aplicable en términos de garantías, ya sea las normas oficiales mexicanas, en el caso de muchos electrónicos y productos eléctricos, o a lo mínimo que establece la ley de protección al consumidor. En el caso de restituciones de bienes, bueno, obviamente el consumidor puede optar por pedir restitución del bien, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso una bonificación o compensación cuando la cosa o objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que le hagan impropia para los usos que habitualmente se destine. Entonces esto es muy claro, ¿no? Cuando los consumidores digan, oye, este bien no es el que pedí, no sirve para lo que dicen que servía, pues bueno, se puede hacer un cambio, se puede hacer una oferta, se puede hacer cualquier tipo de cosa que compense a los consumidores. Es bien importante, insisto, dejar siempre claras cuáles son las condiciones de esa compensación, cuáles son las condiciones para reclamarlo, pero tienen que estar en el marco de la ley. Y finalmente creo que, y eso la Profeco ha hecho una campaña importante sobre los derechos del consumidor, pero no hay que olvidar el decálogo del consumidor. Lo mejor es ponerlo siempre en sus negocios, en la caja donde los consumidores vayan a pagar, dejarles claros sus derechos, porque finalmente es algo que siempre pueden exigir, y en la medida en que haya consumidores más exigentes, también las tiendas y los negocios van a ser mejores, porque van a tener que esforzarse más en la atención al cliente, van a tener que esforzarse más en ofrecer diferenciadores entre los negocios. Eso genera dinámicas competitivas en el mercado, pero hay que recordar siempre el decálogo del consumidor, ¿no? Que es
recibir información veraz y clara, que haya información disponible sobre la relación de consumo que se esté pactando en ese momento, a escoger los productos o servicios sin que te presionen. Tiene que ser la elección en el mercado, es una elección que tiene que partir de la libertad del consumidor para decidir lo que él quiera, y si no lo quiere, lo puede dejar. O sea, no hay ninguna obligación de nada hasta que no se pague y en ese sentido se haga un contrato. El siguiente derecho es que los bienes y servicios cumplan con las normas y disposiciones en materias de calidad y seguridad. Normalmente, y eso esperamos, que no haya ninguna tienda que venda productos por fuera de la norma, como sucede muchas veces con las luces navideñas, ¿no? Que las casas acaban quemándose porque traen importaciones clandestinas de China, que acaban quemando las casas de los consumidores. Obviamente no puede existir ninguna forma de discriminación en el consumo, ningún proveedor puede negarlo por razones de género, nacionalidad, étnicas, raza, religión, condición económica, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra particularidad. No se puede discriminar el consumo, independientemente de si el consumidor viene vestido como se le antoje o lo que quiera y mande la tienda, no lo puede discriminar y no puede haber este condicionamiento de venta. Obviamente la ley tiene que cumplir con la ley en términos generales. Tienen derecho a que se te reponga o se te devuelva tu dinero en caso de que no quieras el bien o esté defectuoso, una bonificación no menor al 20% de lo pagado, y por supuesto a que te indemnicen por daños y perjuicios que se te haya ocasionado cuando el proveedor incumpla con lo que se te ofreció. Los consumidores además tienen la libertad de constituir organizaciones para exigir sus derechos a la privacidad de los datos personales. Esto ya lo decíamos anteriormente. Las tiendas no pueden usar los datos para fines publicitarios o vender las bases de datos a terceros, a que se brinde certeza sobre que el producto adquirido corresponda a las especificaciones de cantidad, características, composición, calidad, precio que ofrezcan y anuncien los proveedores, y por eso es bien importante el énfasis en la publicidad. Y por supuesto a quejarse ante la Profeco, ante cualquier otra instancia que sea defensora de derechos sobre cualquier incumplimiento a la ley federal de protección al consumidor. En la medida en que las tiendas y los proveedores cumplan con lo que dice la ley, sean bien claros con la información que dan y además le den la seguridad a los consumidores de que en sus negocios se protegen sus derechos, van a ser mejores proveedores. Los consumidores van a confiar más en este tipo de establecimientos y además pueden ser claros diferenciadores respecto a otros negocios y generar así más ventas en el futuro.